Buenos días. El tema de hoy corresponde a aislamiento pulmonar, tubos de doble luz y bloqueadores bronquiales. Entonces, la ventilación unipulmonar o el aislamiento pulmonar hace referencia a la separación tanto mecánica como funcional de dos pulmones que nos va a permitir la ventilación selectiva de un solo pulmón. El pulmón que no está siendo ventilado se va a desinflar pasivamente o es desplazado por el cirujano para facilitar la exposición quirúrgica a procedimientos no cardíacos en tórax, como procedimientos torácicos, esofágicos, aórticos y de columna. Aunque no es el tema, porque vamos a tener un tema de posición durante este tipo de procedimientos, tanto la ventilación como la perfusión en los pulmones van a estar bien adaptadas anatómicamente y vamos a tener porciones dependientes de los pulmones que reciben un mayor flujo sanguíneo. Y esto va a estar dado debido a la gravedad, que era lo que explicábamos en la charla de fisiología del sistema respiratorio. Y vamos a tener también una mayor ventilación debido a ese efecto gravitacional de la distensibilidad pulmonar. Estas técnicas de aislamiento pulmonar se van a realizar en ciertas intervenciones cardíacas, torácicas, mediastínicas, vasculares, esofágicas u ortopédicas que tengan que implicar o que impliquen la cavidad torácica. Y vamos a tener tres indicaciones absolutas de aislamiento pulmonar. Las demás que veremos a continuación hacen parte de indicaciones que van a ser relativas y dentro de estas vamos a tener la fístula broncopleural, la hemorragia pulmonar y el absceso pulmonar. Para realizar el aislamiento pulmonar vamos a tener diferentes dispositivos, se describen tres. En primer lugar, los tubos doble luz. Esa es la técnica más habitual de hacer para el aislamiento pulmonar y consiste en un tubo bifurcado con una luz, tiene digamos que dos luces, una luz traqueal que va a ser un poco más corta y una luz intrabronquial que pueden utilizarse para para el aislamiento de cualquiera de los dos pulmones. Vamos a tener los bloqueantes bronquiales que van a consistir en un bloqueo del bronquio principal para facilitar o permitir el colapso pulmonar, pero ya distal al bloqueante o al bloqueador bronquial. Y finalmente los tubos simples, que son los tubos convencionales que utilizamos en nuestra práctica diaria, que es la última alternativa para el aislamiento pulmonar, y es utilizar este tubo un tubo intrabronquial y se avanza a través del bronquio principal contralateral de modo que se protege el pulmón mientras se permite el colapso del pulmón del lado del procedimiento quirúrgico. Para realizar un método óptimo de aislamiento pulmonar va a depender de varios factores. En primer lugar, la anatomía de la vía respiratoria del paciente. En segundo lugar, de la indicación del aislamiento pulmonar, del equipo disponible y finalmente del entrenamiento que tenga el anestesiólogo. Sin embargo, independientemente del método que utilicemos para el aislamiento, vamos a tener el ABC del aislamiento pulmonar que va a estar formado por A de anatomía. Debemos conocer cuál es la anatomía traqueobronquial de nuestro paciente y uno de los principales problemas que puede tener el anestesiólogo al realizar el aislamiento pulmonar se puede deber a la falta de familiaridad con la anatomía de la vía respiratoria distal. Vamos a tener B de broncoscopia o fibrobroncoscopia. Siempre que sea posible, debemos utilizar el fibrobroncoscopio para colocar los tubos y los bloqueantes intrabronquiales y la capacidad de realizar este tipo de procedimientos debe ser una habilidad fundamental necesaria para el anestesiólogo que realice este tipo de procedimientos. Y finalmente, C, de pruebas de imagen de tórax. Y es que siempre el anestesiólogo, previo a un procedimiento, debería estudiar esas imágenes de la vía aérea de nuestros pacientes para estudiar si presentan o no anomalías en la vía aérea inferior, si pueden identificarse de forma adelantada, lo que influirá en el tipo de aislamiento o en el método óptimo que utilicemos para cada caso en concreto.
Entonces vamos a tener otras indicaciones. En negrilla encontramos las indicaciones absolutas que habíamos mencionado: absceso pulmonar, hemorragia pulmonar y fístula broncopleural, pero vamos a tener otros como lavado broncopulmonar y el control y continuidad del intercambio gaseoso, por ejemplo, en disrupción bronquial, ya sea por arma blanca, neumonectomía, y vamos a tener indicaciones tanto para el tubo doble luz o el bloqueador bronquial. Y este va a ser en procedimientos quirúrgicos que requieren exposición torácica, pero además el colapso pulmonar, como cuál es cirugía videoasistida por tracoscopia, lobectomía o bilobectomía, resección de masas mediastinales, cirugías de columna dorsal y cirugía cardíaca mínimamente invasiva. Para los bloqueadores bronquiales vamos a tener indicaciones que van a ser específicas y absolutas, y estas van a estar dadas por una vía aérea difícil, es decir, paciente en el que necesitemos realizar un aislamiento pulmonar, pero vemos que la vía aérea es difícil como para intentar un abordaje con un tubo doble luz. Debido a las características de estos tubos, podemos utilizar los bloqueadores o los bloqueantes bronquiales. Una apertura oral limitada, por lo mismo, porque la técnica se nos va a dificultar un poco más en este tipo de pacientes. Si la intubación se requiere nasotraqueal, si se va a hacer intubación orotraqueal en paciente despierto, claramente podría ser muy cruento realizarlo con estos tubos doble luz. Aislamiento del paciente ya intubado y el paciente traqueostomizado, que vamos a verlo al final de la presentación, y el bloqueo lobar selectivo. Entonces, para hablar de la colocación exitosa de un tubo doble luz o alguno de los dispositivos con los que requiramos hacer este aislamiento pulmonar, es importante y fundamental comprender la anatomía tanto de la tráquea como de los bronquios. Y esta es una diapositiva que ya habíamos visto en la revisión de anatomía de la vía aérea, y vemos cómo la tráquea se va a originar en el cartílago cricoides, que se localiza aproximadamente en C6 y se va a extender aproximadamente unos 12 centímetros en las mujeres y 14 centímetros en los hombres, para terminar en una bifurcación que conocemos como carina. Esta carina va a estar ubicada aproximadamente en T4, T5, en el ángulo de Lewis, que corresponde al segundo espacio intercostal, y tiene un diámetro aproximado de 22 más o menos 1.5 para hombres y de 19 más o menos 1.5 para mujeres, y va a estar formado por 16 a 20 anillos traqueales que van a tener una característica especial, y es que van a ser en forma de C, cubiertos o con, digamos que con su trazo completo en la parte anterior. Sin embargo, hacia la parte posterior va a estar unidos es por un haz longitudinal muscular, y esta característica es importante porque nos va a permitir ubicarnos durante la fibrobroncoscopia dónde está nuestra porción anterior y nuestra porción posterior, debido a esta característica, y así ubicar de forma correcta la lateralidad. Algo muy importante es que el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierda van a tener características totalmente diferentes, y esto hace que durante la evolución de los tubos doble luz haya un tubo derecho y un tubo izquierdo por esta misma, digamos que disposición. Tenemos que el bronquio fuente derecho va a tener tres características principales, y es que es más ancho, más corto y más vertical. Sabemos que tiene una longitud de aproximadamente 14 a 17.5 milímetros, es más corto, que corresponde aproximadamente a 1.4 a 1.8 centímetros, y es más vertical que el izquierdo. Mientras que el bronquio frente izquierdo va a ser más largo, tiene una longitud de aproximadamente 4.4 a 4.9 centímetros, con un diámetro de 13 a 16.5 centímetros, lo que nos va a configurar un margen de seguridad mucho mayor en la colocación de los tubos doble luz izquierda. Asimismo, una pregunta. sí, señor. ¿Por qué entonces, con lo que nos dice Vale,
¿Daría igual poner izquierdos o derechos? ¿O definitivamente es mejor poner izquierdos? ¿Y cuándo se ponen derechos? ¿Quién contesta? Profe, buenos días. Profe, por las variantes anatómicas que dijo Vale, sí, lo ideal, digamos que casi siempre se coloca un izquierdo, pero obviamente hay unas indicaciones para colocar el derecho. Digamos que yo colocaría un derecho en el caso de que haya un tumor a nivel de un broncofluente izquierdo, ya sea intraluminal o extraluminal, si hay o no algún tipo de fístula o rupturas, sobre todo del bronquio fuente izquierdo, y sobre todo el tipo de cirugía. Digamos que una cirugía sobre el bronquio fuente izquierdo, pues yo voy a elegir obviamente mi tubo doble luz derecho, y también digamos que hay otro tipo de cirugías que no van a ser cirugías pulmonares, como en el caso de un aneurisma de aorta, digamos que me va a comprimir sobre todo el fuente bronco izquierdo, y las neumonectomías izquierdas. Digamos que en estos escenarios yo colocaría un tubo doble luz derecho, pero pues la mayoría de veces uno coloca el izquierdo, pero son por las variantes anatómicas, profe. Y específicamente, ¿qué riesgo tiene entonces que se debe tener en cuenta para hacer el aislamiento del pulmón derecho? Profe, en cuanto, digamos que a los cuidados que uno debe tener, sí, es como cuando uno coloca ya sea un tubo doble luz o un Con tubo de bloqueador. doble luz. ¿Cuál es lo que debo verificar con un tubo de doble luz derecho? Otra persona. Ingrid. No, no sé, doctor. Juliana. Profe, respecto a la colocación del tubo doble luz derecho, se debe tener en cuenta que dado que el bronquio del lóbulo superior derecho se origina más o menos entre 1,5 y 2 centímetros de la carina, las técnicas que vayamos a utilizar para la intubación derecha pues deben tener en cuenta la localización y la posibilidad de obstrucción del orificio de este último bronquio. Listo, sigamos. Que más adelante vamos a ver, un diseño especial de forma que haya un agujero destinado para el lóbulo superior derecho. Vemos que el bronquio derecho va a tener un ángulo más agudo y que esta primera división, como mencionó Juliana, se va a presentar hacia el 1,5 centímetros de la carina, es decir, es muy, digamos que una porción muy corta comparado con el bronquio fuente izquierdo. Entonces vamos a iniciar hablando ya de los dispositivos. Empezamos con los tubos doble luz. Este diseño nace aproximadamente en 1950 con el diseño de Carlens para cirugía pulmonar y esto constituye para ese momento un hito en el desarrollo de la anestesia torácica porque permite que los anestesiólogos tengan un aislamiento pulmonar fiable utilizando para ese momento la laringoscopia como método de colocación y auscultación como método de comprobación de la posición del tubo. Sin embargo, con este diseño de Carlin hay digamos que hay un problema y es que presentaba una alta resistencia al flujo debido a que tenía una luz demasiado estrecha y porque presentaba un espolón en la carina que al realizar, digamos que la técnica de intubación podría ser difícil para algunos pacientes. Por eso se realizan algunas modificaciones. En 1960 tenemos el segundo diseño que es de Robert Shaw y el gancho era precisamente para anclarlo en la carina. Y el problema era el trauma que producía ese gancho, como dices, en algunos pacientes. Pero el desarrollo precisamente de esa estructura era para darle como más seguridad, como más anclaje. Entonces o sea, realmente se dejó en desuso rápidamente. Sí, señor. Y estas modificaciones que se hacen hacia 1960 confieren ya diseños diferentes para ambos tubos, un tubo derecho e izquierdo por separado, con la eliminación de este espolón que mencionaba el profe de la Carina y el uso de luces un poco más estrechas.
Entonces vamos a tener que ya hacia los años 80 los fabricantes introducen el tubo doble luz como lo conocemos en este momento, desechables elaborados en cloruro de polivinilo según el diseño de Robert Shaw y con la inclusión de marcadores radiopacos cerca de los balones tanto traqueales como intrabronquiales y ellos hacen la diferenciación de las características de estos balones dándole un color azul al balón intrabronquial que nos permite visualizarlo de forma más fácil durante la fibrobroncoscopia y el balón traqueal de forma de color claro. Entonces vemos las características de estos dos tubos o el diseño. Podemos ver a la derecha el tubo izquierdo y a la izquierda el tubo derecho y vemos cómo el margen de seguridad va a ser mayor para el tubo izquierdo por esto, digamos que por la característica anatómica que mencionábamos, y es la mayor longitud de este bronquio fuente izquierdo, que es de aproximadamente unos 5 centímetros, mientras que el margen de seguridad para el tubo derecho va a ser un poco más bajo por la menor longitud que tenemos y porque además el origen del lóbulo superior derecho va a estar casi que inmediato a la carina y debemos asegurar. Si vemos acá, vemos la estructura o ese manguito o ranura modificada destinada para el lóbulo superior derecho. Estos tubos doble luz, tenemos el tubo doble luz izquierdo y derecho que van a tener características diferentes como ya lo mencionábamos y va a tener un tamaño que debe ser adecuado para el tamaño de todas las estructuras anatómicas de nuestro paciente y lo que se recomienda es que debería tener un extremo bronquial que sea 1 a 2 milímetros menor que el diámetro del bronquio izquierdo para dejar el espacio que ocupa el balón bronquial desinflado. Entonces vamos a tener que estos balones van a tener, digamos que dos características y van a ser diferentes entre sí. El balón traqueal, que es el que vemos superior, que es un balón claro, va a tener un alto volumen, pero baja presión, mientras que el balón intrabronquial va a tener una alta presión y un bajo volumen. Si vemos en esta tabla, vamos a ver los diferentes tamaños que contamos en la actualidad de los tubos y vemos cómo se relaciona o cómo también vamos a tener una característica que corresponde a su diámetro externo, a su diámetro bronquial interno y al diámetro de la tráquea. Y finalmente para este tubo, ¿qué tamaño de fibrobroncoscopio nos va a servir? Y esto digamos que tenemos que tenerlo en cuenta una vez identifiquemos las características o el tamaño adecuado de nuestro paciente, porque ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, para hacer la selección del tubo, vamos a tener que el tamaño adecuado va a estar dado por que haya un paso sin resistencia a través de la glotis, de la tráquea y del bronquio. Sabemos que la porción más estrecha de la tráquea va a ser el cartílago cricoides y cuando el tubo, al hacer la laringoscopia, pasa a través de la glotis y pasa con dificultad, muy seguramente este cartílago cricoides, que es aproximadamente 1 a 1.5 milímetros más estrecho, va a ser aún más difícil. Y finalmente, digamos que esa dificultad se puede relacionar con necesidad de reposicionar el tubo y finalmente más trauma. Por otro lado, vamos a ver que el tamaño inadecuado nos va a llevar a que podamos lesionar nuestro paciente con neumotórax o un neumomediastino y estas son complicaciones que se pueden presentar digamos que de forma un poco más común de lo que creemos y esto se ha documentado porque se coloca de forma muy distal el tubo a lo que debería estar y se entrega un volumen corriente a una porción del pulmón que nos va a conllevar un barotrauma y un volutrauma. Por otro lado, el tubo de menor tamaño va a tener resistencias más altas y con respecto, digamos que a un diámetro interno que sea mucho mayor o adecuado para nuestro paciente. Y si por el contrario nuestro tubo es muy grande, lo que podemos llevar es que el paciente pueda tener una ruptura de la estructura bronquial y esta, digamos que la incidencia de un tamaño inadecuado es mucho mayor en los tubos de menor tamaño.
que en los de mayor tamaño. Entonces, ¿cómo vamos a elegir el tubo para nuestro paciente? Hay varios métodos, está el método de Brodsky. Este método es una guía de selección para el tubo de doble luz y consiste principalmente en la medición del diámetro traqueal, como lo vemos en esta radiografía, que debe ser póstero anterior, y este diámetro traqueal se va a medir a la altura de la clavícula. Con esta medida, digamos que nos permite relacionar, como vemos en la tabla, de acuerdo al diámetro traqueal que tengamos, qué tubo doble luz le vamos a colocar a nuestro paciente. Sin embargo, los estudios han demostrado que este método alcanza a sobreestimar el tamaño del tubo. Por otro lado, se ha propuesto otro método de medición, que es con la reconstrucción en 3D por medio de la TAC, y esto, digamos que nos permite en el preoperatorio de los pacientes evaluar tanto la estructura de la tráquea, ver las dimensiones, ver cómo está el diámetro, así como la presencia de algunas anomalías que nos pueden llevar a que nuestro método de aislamiento cambie o que tengamos más precisión o digamos que mayor cuidado conociendo de forma previa estas características. Y nuevamente tenemos que, digamos que esta guía de selección para el tubo doble luz izquierdo, en donde vamos a hacer la medición de la longitud del bronquio izquierdo y de acuerdo a esta longitud vamos a elegir también el tubo. Entonces estas reconstrucciones 3D nos permiten no solo ver la imagen externa para medir los diámetros, sino también nos permiten ver las imágenes internas para evaluar si hay la presencia de masas, tumores que nos vayan a impedir el paso de nuestro tubo doble luz. Y vamos a tener el método simplificado de la selección del tubo, que es basándonos en dos características de nuestro paciente. En primer lugar, el sexo y en segundo lugar, la talla. Entonces tenemos mujeres menores y mayores de 1,60 y hombres mayores y menores de 1,70. Y vamos a tener el tubo que correspondería a cada uno de los pacientes. En la imagen de la derecha vemos cómo se ve en un corte transversal cada tubo, que va a tener una forma de D y que va a venir en diferentes tamaños. Vemos intercalados tubos simples con tubos doble luz. Y vemos cómo estos tienen un diámetro interno, un diámetro externo que va a ser grande y la forma en D para las dos luces, tanto traqueal como intrabronquial. En cuanto a los métodos de inserción, se describen dos métodos, un método que se conoce como técnica a ciegas o método convencional y un método que va a ser el guiado por fibrobroncoscopia. La técnica a ciegas es un método que es realmente poco confiable porque si vemos la incidencia de malposición de estos tubos cuando se realiza solo por laringoscopia y auscultación para verificar la posición del tubo, vamos a tener que hay una incidencia de malposición de aproximadamente 32 hasta el 83%, y esto finalmente se va a traducir en que tengamos una inadecuada seguridad para nuestro paciente, aumentando la incidencia de complicaciones y un resultado quirúrgico que no va a ser favorable porque seguramente no vamos a tener bien aislado el pulmón y el campo quirúrgico puede llegar a dificultarse para el cirujano. Y guiado por fibrobroncoscopia, que es el gold estándar y es lo que se recomienda en la actualidad. Entonces, para los métodos de inserción, tenemos el método a ciegas o la técnica convencional, en lo cual realizamos una laringoscopia directa. Se visualizan las cuerdas vocales y una vez se visualizan estas cuerdas es importante digamos que la adecuada visualización, porque el tubo, de acuerdo a las características, va a ser un tubo más grande que el tubo simple que utilizamos normalmente. Una vez las visualizamos, avanzamos suavemente a través de las cuerdas del tubo doble luz con una punta, la punta digamos que el tubo siempre va a ser cóncava y esa concavidad va a ir hacia anterior y pasa a través de las cuerdas hasta que veamos pasar el manguito intrabronquial. Una vez pasa el manguito intrabronquial, retiramos la guía con la que viene ya nuestro tubo doble luz
y luego lo que vamos a hacer es un movimiento de acuerdo al tubo que tengamos. Si es un tubo izquierdo, se hace un movimiento antihorario de 90 grados, tratando de dirigir esa concavidad que estaba hacia anterior hacia nuestro bronquio izquierdo, y si es un tubo derecho, el movimiento va a ser a favor de las manecillas del reloj, 90 grados, pero por la disposición, digamos que del bronquio que ya mencionamos, pues va a ser mucho más fácil redirigirlo. Y más adelante vamos a ver cómo se hace la verificación de la colocación mediante esta técnica convencional que es por auscultación. En cuanto a la profundidad de inserción, vamos a tener que se va a correlacionar con la talla del paciente en los adultos, y este nivel de profundidad hasta los dientes va a estar dado por una fórmula, y es 12 más la altura del paciente sobre 10, y esto va a estar en centímetros. En pacientes de talla baja, pacientes con ascendencia asiática menores de 1,55, este método no es un buen factor para predecir qué tanto debemos introducir el tubo en nuestro paciente. Y por otro lado vamos a tener nuestros métodos directos. Entonces vemos cómo se realiza una laringoscopia. Estos tubos que utilizan en este video ya tienen incorporado una cámara, por lo tanto vamos a ir, ellos digamos que van viendo dónde va el tubo. Entonces nuevamente, una vez atraviesan la glotis, retiran la guía y introducen el tubo, visualizando todo el tiempo el bronquio que se quiere. Entonces vemos cómo inicialmente al introducir el tubo logran ver que se hernia un poco el balón intrabronquial sobre la carina, por lo tanto deciden desinflar nuevamente el balón, introducirlo nuevamente. Este procedimiento lo hacen 2 veces hasta que ya queda en una posición adecuada. Y una vez que dan posición adecuada, ellos proceden a verificar o hacer la verificación de esta colocación del tubo, inflando inicialmente el balón intrabronquial y ventilando de forma selectiva el pulmón izquierdo. Luego insuflan el balón traqueal, en donde van a tener ventilación de el pulmón derecho, con previo clampeamiento, cuando realizan la primera ventilación a través del intrabronquial. Entonces vemos cómo la confirmación puede ser convencional, es decir, mediante auscultación y la visualización de la elevación del tórax que sea asimétrica, versus fibrobroncoscopia. Sin embargo, de esto se ha hablado mucho, incluso en el 2019, en este momento hay un estudio piloto que lo que busca es evaluar varios desenlaces. En primer lugar, la tasa de malposición; en segundo lugar, el número de reposicionamientos. Y realmente durante la historia hemos tenido varios estudios que han evaluado esto. Dentro de estos tenemos a Brodsky, que hizo un estudio retrospectivo y tomó 1.170 pacientes, y lo que ellos vieron es que a pesar de que la tasa de aislamiento exitosa era adecuada, vemos que un porcentaje importante, un número importante de pacientes tuvieron una colocación demasiado profunda. Incluso esto podría relacionarse a complicaciones como la hipoxemia, y que además la fibrobroncoscopia fue utilizada en 58 pacientes, con una tasa de que, a pesar de que se utilizaba la fibrobroncoscopia, habían malposiciones. Es decir,
Si a pesar de que utilizamos esa fibrobroncoscopia podemos tener riesgo de malposición, este riesgo de malposición aumenta mucho más con las estrategias convencionales. Por lo tanto, lo que se recomienda es que se utilicen las dos estrategias, tanto la auscultación, la verificación de la expansión del campo pulmonar que se desee ventilar, y por otro lado la fibrobroncoscopia para acomodar de forma correcta para posicionar nuestro tubo. Entonces vamos a ver que esto era lo que ya mencionó Vallejo, que son las indicaciones para el uso de tubo doble luz del lado derecho. Entonces vamos a utilizarlo cuando tengamos distorsión anatómica de la entrada del bronquio principal izquierdo, ya sea por una compresión tumoral externa o intraluminal, la presencia de un aneurisma de aorta torácica descendente, cuando el bronquio fuente izquierdo vaya a estar afectado por la localización de la cirugía, y esto se presenta en trasplantes pulmonares, en discontinuidad traqueobronquial izquierda, en una neumonectomía del lado izquierdo y en resección del manguito del lado izquierdo. Estas técnicas deben tener en cuenta la localización y la posibilidad de obstrucción de este lóbulo superior derecho, y el tubo doble luz por eso incorpora, digamos que este balón modificado, si vieron, tiene como una disposición oblicua, permitiendo esta ranura para el lóbulo superior derecho. Entonces vemos durante la colocación de este tubo doble luz derecho, nuevamente nuestra luz traqueal, que va a ser más corta, nuestra luz intrabronquial, que va a ser más larga con el balón intrabronquial de característica azul, y vemos cómo debemos verificar en la imagen C, que corresponde a la carina, en donde vemos ligeramente herniado este balón intrabronquial, en la imagen A, donde nos está mostrando esa imagen característica que vemos en fibro, que es la imagen en trébol del lóbulo superior derecho, y vemos en la imagen C lo que corresponde a al lóbulo inferior y al lóbulo medio derecho. Entonces, ¿cómo vamos a confirmar la posición de nuestro tubo? Auscultación, la broncoscopia, y este procedimiento debe repetirse al posicionar al paciente, y esto es muy importante porque muchas veces se realiza durante la colocación del tubo, y una vez quedamos tranquilos, fijamos, volteamos al paciente en su posición, y este tubo tiene una alta tasa de desplazarse debido a este movimiento, y se puede llegar a desplazar hasta 2 centímetros, lo que podría parecer poco, pero realmente eso puede determinar el aislamiento o no de del paciente, del pulmón de nuestro paciente. Entonces, para confirmar la posición del tubo mediante auscultación, vamos a tener 3 pasos. En primer lugar, durante la ventilación bilateral, el balón traqueal se va a inflar a un volumen mínimo de forma que sellemos esa fuga de aire en la glotis, y se confirma la ventilación bilateral con auscultación. En el paso 2, vamos a ver que la luz traqueal del tubo doble luz se pinza a un nivel proximal y se abre el puerto distal a la pinza. Durante la ventilación bronquial se va a inflar nuestro balón bronquial al mínimo volumen que nos permita sellar, digamos que esta fuga, y se empieza a insuflar, se empieza, digamos que a ventilar, y lo que vamos a ver es que vamos a estar ventilando de forma selectiva, en este caso, nuestro pulmón izquierdo. Y finalmente el paso 3, se suelta la pinza de la luz traqueal, se cierra el puerto y se ausculta para confirmar la reaparición de los sonidos o de esta auscultación de forma bilateral. Mientras que ya vimos la confirmación con el tubo derecho, esta es una imagen esquemática de un tubo izquierdo. Vemos también nuestros dos manguitos, nuestro manguito tranqueal, nuestro manguito intrabronquial localizado en este lóbulo, en este bronquio fuente izquierdo. Y lo que vamos a tener es que al introducir el fibrobroncoscopio por esta luz traqueal, que va a ser la luz más corta, vamos a confirmar la porción intrabronquial del tubo de doble luz, y lo que debemos ver en este momento es la carina
con el manguito intrabronquial ligeramente herniado o ya introducido en el bronquio fuente izquierdo. Lo que se recomienda es que esté por 5 a 3 milímetros por debajo de la carina, de forma que no vaya a herniarse sobre esta y pueda llegar a desplazarse, evitando así el aislamiento pulmonar. Y debemos siempre verificar que se encuentre libre nuestro lóbulo superior derecho, que es la imagen que vemos a la izquierda en fibrobroncoscopia, que corresponde al lóbulo superior derecho. Por otro lado, si introducimos nuestro fibrobroncoscopio por la luz intrabronquial, lo que debemos ver es lo que corresponde al lóbulo superior y al lóbulo inferior izquierdo. Entonces, este es el protocolo piloto que les mencionaba. Esto fue publicado en el 2019, sin embargo, se encuentra en curso y ellos han tomaron, digamos, que una muestra de pacientes de 50 pacientes con una de 18 a 70 años que iban a ser llevados a cirugía torácica electiva, y lo que hicieron fue dividirlo en dos grupos. Un primer grupo con la colocación guiada por fibrobroncoscopia y un segundo grupo por colocación convencional. A todos los pacientes, independientemente del método de colocación inicial, se hizo una confirmación posterior con fibrobroncoscopia, pues para reacomodar el paciente, identificando la incidencia de malposición. Este estudio está en curso, sin embargo, ellos reportan que, de acuerdo a la literatura, esta incidencia de malposición puede llegar a ser de un 32 a un 44% cuando se realiza con el método convencional, lo que nos habla de un porcentaje importante que nos traduce que debemos llevar al paciente o realizar esta comprobación con fibrobroncoscopia siempre que se pueda. ¿Qué problema vamos a tener relacionados con los tubos doble luz? En primer lugar, una colocación inadecuada, y ya lo hemos visto que de acuerdo a las características la técnica no va a ser pues tan fácil como lo hacemos normalmente con los tubos simples, pero debemos verificar por eso siempre la colocación correcta de nuestro tubo doble luz. Y otra complicación con la cual vamos a tener que enfrentarnos es el traumatismo de la vía respiratoria. Esto va a estar dado por múltiples condiciones, como la elección inadecuada del tubo doble luz o el reposicionamiento continuo, que va a llevar a traumatismo de la vía aérea y posible lesión de la misma. Entonces tenemos que dentro de estos traumatismos se encuentra la ruptura de la porción membranosa de la tráquea o del bronco, y cuando el tamaño del tubo doble luz es excesivo o cuando tenemos un tamaño que va a ser mucho menor, podemos tener la migración distal, que se va a traducir, si tenemos un tamaño muy grande, en laceraciones o ruptura, pero si tenemos un tamaño muy pequeño, es posible que este se desplace hacia distal y tengamos complicaciones, como ya lo mencionamos, como neumotórax o incluso hipoxemia en nuestros pacientes. Se puede producir una fuga inesperada de aire, y en este caso podríamos tener o podría ser por enfisema subcutáneo, podríamos tener hemorragias masivas, protrusión de valor en el campo quirúrgico, que nos hablaría que ya hay una pérdida de continuidad de nuestra vía aérea, y siempre deben ser llevados a exploración con fibrobroncoscopio y reparación quirúrgica. Continuamos con los bloqueantes bronquiales. Los bloqueantes bronquiales nos van a permitir el bloqueo de un bronquio, como su nombre lo dice, principal, para permitir el colapso, y este colapso va a ser distal a la oclusión. Y su uso de forma selectiva permite lograr este colapso tanto de un lóbulo o como todo nuestro campo pulmonar, ya sea izquierdo o derecho. Estos fueron descritos por McGill en 1936 y conocemos en la actualidad múltiples marcas de las cuales vamos a hablar a continuación. Entonces tenemos Cohen, ARNDT, vamos a tener los Uniblocker y los EZ, y se han descrito algunas otras marcas, pero quise traer esta tabla de Miller en el que comparan los tamaños, la forma del balón, el mecanismo de guiado, y esto es, digamos que importante en cuanto a su clasificación, porque vamos a tener unos bloqueadores o bloqueantes bronquiales independientes o dependientes del tubo, es decir, que vienen ya junto con un tubo, o que viene solo el dispositivo del bloqueante bronquial para ser adaptado a un tubo
simple. Vamos a ver también el ojo de Murphy si está o no presente y el canal central qué longitud va a tener, entonces qué diámetro va a tener, perdón. El tamaño vemos que la mayoría vienen en los mismos tamaños. El Cohen vamos a tener que viene en un diámetro de 9 French, mientras que la RNDT, que si no estoy mal son con los que contamos en el hospital, tenemos de 5, de 7 y de 9. Los uniblocker tenemos 5 y 9 y los Z 7 French. La forma de balón, si vemos la mayoría son esféricos, sin embargo el ARNDT va a tener también una forma elíptica y vamos a tener que el mecanismo de guiado es lo que va a variar si está acoplado o no al tubo. Vemos que hay unos que van a ser independientes y otros que sí van a estar acoplados a un tubo endotraqueal, digamos que ya de forma preexistente. Entonces, hay varios, digamos que trastornos específicos en los que puede que sea preferible utilizar un bloqueante pulmonar bronquial, en lugar de un tubo doble luz, y este va a estar dado en pacientes que tengan una cirugía previa oral o cervical, que tengan una vía aérea difícil y que requieran una separación pulmonar para la cirugía intratorácica. En estos casos, el uso del tubo doble luz durante una intubación, ya sea nasotraqueal u orotraqueal, con el paciente despierto o mediante una traqueotomía que nos asegure la vía respiratoria, por lo cual en estos casos se puede colocar un bloqueante bronquial que vaya a ser independiente, es decir, que se pueda colocar a través de nuestro tubo. Otro grupo de pacientes que pueden beneficiarse de estos bloqueantes bronquiales son los pacientes oncológicos que se han sometido previamente a una resección pulmonar contralateral y en tales casos el bloqueo lobular, que va a ser selectivo con estos dispositivos, va a mejorar la oxigenación y facilitar la exposición quirúrgica. Entonces tenemos los bloqueadores bronquiales que van a estar fusionados al tubo endotraqueal. Tenemos el Univent. Es un balón de alta presión y bajo volumen que requiere aproximadamente unos 2 milímetros de aire para producir ese sello adecuado, y este bloqueador tiene una luz de aproximadamente 2 milímetros que permite un canal de trabajo para succión y la administración de oxígeno en caso de ser necesario. Una de las ventajas más importantes que tiene este Univent es que puede usar en vía aérea, se puede usar en vía aérea que sea difícil de forma anticipada o no, y lo anterior se debe a que está asociado, como lo vemos ahí, está fusionado o está acoplado a un tubo endotraqueal que se podría utilizar para el definitivo de nuestra vida. Entonces podemos realizar la intubación con este dispositivo y ya tenemos acoplado nuestro bloqueador bronquial. Entonces vemos que va a tener diferentes referencias, diámetros internos y diámetros externos, y vamos a tener volúmenes que van a estar dados, o el máximo que va a estar dado para ambos longitud. Continuamos con el ARNDT, que ya va a ser independiente, si vemos ya no va a estar acoplado a un tubo endotraqueal, vienen varias formas disponibles y permite que se adapte a diferentes tamaños del tubo, pues de acuerdo a lo que requiramos con nuestro paciente. Este tiene un diámetro interno de 1.4 milímetros aproximadamente, y no vamos a tener la opción que teníamos con el Univent del canal de trabajo para succión. Este neumo va a tener la característica que es de alta volumen y baja presión, y la característica, como lo vemos, es que es elíptica, no es esférica, como si lo veíamos en los demás bloqueadores bronquiales. Una de las ventajas principales de este dispositivo es que se puede utilizar en pacientes que ya se encuentran intubados, que presentan una vía aérea difícil o que requieren intubación despierta, ya sea oral o nasotraqueal, y se puede utilizar en pacientes con neumonectomía previa que requieran ventilación unilobar o como bloqueador selectivo en casos de hemorragia pulmonar severa. Para saber si tenemos una posición exitosa del bloqueador, se puede determinar cuando se observe el balón, como ya lo mencionábamos, unos 5 milímetros por debajo de la carina, alojado en el bronquio que se desea bloquear.
Vemos este dispositivo que también va a ser independiente al tubo, vienen varias formas disponibles y tiene este canal que vemos acá que nos va a permitir el ingreso a través de nuestro tubo. Nuevamente, de este ARNDT vamos a tener varios tamaños, hablábamos de 5 o 7 French, que va a tener un diámetro externo y un diámetro interno diferente, y además vamos a tener que para cada tamaño de tubo hay una recomendación en cuanto al volumen de insuflación del balón y además qué tamaño de fibrobroncoscopia vamos a utilizar. Entonces vemos en esta imagen cómo este canal que vemos al inicio de la pantalla, al inicio de la imagen, perdón, va a mostrar una, digamos que una entrada para el fibro y una entrada para nuestro dispositivo que gracias a esa asa que tiene en su punta va a permitir que sea guiado a través del tubo y que sea localizado en el bronquio que queramos aislar o bloquear. Vemos nuevamente acá la imagen a través de un tubo simple, como vemos, y vemos finalmente cómo queda localizado, en este caso, en el lóbulo inferior izquierdo. Entonces, este es un video. No lo reproduce. Bueno, es un video. Ahí podemos ver el dispositivo con su característica, que es ese balón elíptico y que va a tener en la punta de esta asa que se va a unir al fibrobroncoscopio, y al desplazarse este fibrobroncoscopio también se va a desplazar el dispositivo de ARNDT. Vamos a tener otro bloqueador bronquial que va a ser también independiente, si vemos viene con su canal de trabajo que permite la entrada tanto del fibro como del dispositivo y se puede utilizar, al igual que el anterior, en tubos simples, lo que nos permite que en pacientes que ya estén ventilados, pacientes en los que se prevea una ventilación prolongada, se pueda utilizar pacientes con vía aérea difícil. Entonces vemos el puerto gracias al diámetro, sí nos permite un canal de succión y tiene digamos que este arito o este círculo que al girarlo nos va a permitir algo de movimiento para direccionar el bloqueante bronquial. Y finalmente tenemos este bloqueante Fuji, que está disponible en 4.5 y 9 French, tiene una longitud de 65 centímetros y la característica de su neumo es que va a ser de alto volumen, va a estar fabricado en silicona con una barrera que va a impedir la difusión hacia afuera del balón. Este también trae el para succión por el metro y por las características, y vemos que también trae el canal de trabajo para el fibrobroncoscopio. En cuanto a los pacientes con traqueostomía, hay que tener algunas consideraciones especiales. Y en estos pacientes la colocación de un tubo doble luz a través del de la traqueostomía podría, digamos que, conllevar a una posición inadecuada, ya que la vía respiratoria de ellos, gracias a esta traqueostomía, va a ser un poco más corta y el tubo doble luz convencional puede ser muy largo para ellos. Entonces, antes de colocar cualquier dispositivo de aislamiento pulmonar a través de dicho estoma, se deben tener en cuenta dos características. En primer lugar, si se trata de un estoma reciente, una traqueostomía aguda, y esto nos va a hablar que hay un alto riesgo de perder la vía aérea tras la decanulación, o si nos encontramos ante una traqueostomía crónica. Entonces, las alternativas que tenemos para lograr esta ventilación unipulmonar o este aislamiento pulmonar en los pacientes con traqueostomía va a ser, primero, inserción de un tubo de luz simple, seguido por un bloqueante bronquial, veíamos que era una de las indicaciones del bloqueante, independiente
que se pase de la forma coaxial o la forma externa al tubo de luz simple. La segunda que podemos tener es el uso de la cánula de traqueostomía desechable con balón y a través de esta un bloqueador bronquial. La tercera es la sustitución de la cánula de traqueostomía por un tubo doble luz que sea corto y que están especialmente diseñados para el uso en este tipo de pacientes. La cuarta es la colocación de un tubo doble luz que sea pequeño a través de el estoma de la traqueostomía o, si es posible, el acceso oral a la vía respiratoria para la colocación de un tubo doble luz que sea estándar o un bloqueante. ¿Qué complicaciones podemos tener relacionadas con la colocación de estos bloqueantes bronquiales? La imposibilidad de lograr un aislamiento pulmonar debido a las características de estos dispositivos. Va a ser un poco más difícil localizarlo. La inclusión del bloqueante o del extremo distal del fijador en la línea de grapas, y esto digamos que uno pensaría que no es tan frecuente, pero puede llegar a ocurrir que durante el procedimiento quirúrgico este quede aunado o quede grapado o fijado por la sutura, y pues esto es una complicación. Por lo tanto, ellos recomiendan que estén pendientes verificando durante la extracción del mismo, y que en caso de realizar la extracción y haya algo de resistencia, se verifique con fibrobroncoscopia y el desplazamiento ascendente hacia la carina del balón inflado, es decir, que este balón se nos vaya a herniar, y lo que tengamos es que no aislemos de forma correcta nuestro pulmón con las complicaciones aunadas a esto. Entonces, este es un artículo para finalizar que compara la eficacia y los efectos adversos de estas dos estrategias de las que hemos hablado, que son los tubos endobronquiales de doble luz y de los bloqueadores bronquiales en cirugía torácica. Es una revisión sistemática de un metaanálisis que fue publicado en el 2015. Ellos tomaron 13 ensayos clínicos aleatorizados y midieron 4 desenlaces principalmente. En primer lugar, el tiempo de colocación, y vemos que la diferencia del tiempo de colocación fue mayor el tiempo en los tubos doble luz, pero esta diferencia es de menos 51.05 con un intervalo de menos 93.6 a menos 8.48, y lo que ellos mencionaban es que es probable que esta pequeña diferencia en tiempo de colocación entre colocar un tubo doble luz y un bloqueante puede que no tenga una relevancia clínica, y además mencionaban que no debe afectar la elección de nuestro dispositivo. Es decir, que pese a que sí podríamos demorarnos un poco más con los tubos doble luz, en caso de considerar que sea la estrategia adecuada, clínicamente no debería ser relevante. En cuanto a la posición a la frecuencia de malposición de los bloqueantes bronquiales en comparación de los tubos, vemos que va a ser mucho más frecuente la malposición en los tubos doble luz. En cuanto al tiempo necesario para el colapso pulmonar, vemos que los bloqueadores bronquiales en comparación a los tubos de doble luz no muestran una diferencia, con una P que no es significativa, es decir, el tiempo de colapso no es diferente en ambos. Y en cuanto a la incidencia de lesión de la vía aérea, sí va a ser mayor en los tubos doble luz. Finalmente, ellos que concluyen que estos resultados muestran que los tubos doble luz van a ser más efectivos que los bloqueantes bronquiales para el aislamiento pulmonar, pero se van a asociar a una incidencia significativa mayor de lesiones de la vía aérea y de ronquera postoperatoria. Solo 2 resultados de eficacia arrojaron resultados estadísticamente significativos, que fue el tiempo de colocación inicial del dispositivo y la frecuencia de la malposición. Y con esto terminamos la charla.